Aquí, el hombre usualmente comete el error de no reconocer el origen del cual provino la idea, sino que él piensa que ésta provino totalmente de dentro de él mismo. Él se aleja de Dios, y en lugar de dejar que Dios exprese a través de él la perfección que Dios ve para él, él continúa por su lado y expresa a su propio modo y así él manifiesta imperfectamente lo que debería de estar perfectamente forjado o manifestado. Si el hombre solo advirtiera que toda idea es una expresión directa y perfecta de Dios y, si en cuanto llegara a él esta idea, él la hiciera inmediatamente su ideal para ser expresada desde Dios, y si él quitara sus manos mortales y así dejara que Dios expresara la forma perfecta a través de él, entonces este ideal se manifestaría perfecto. Aquí nosotros debemos advertir que Dios está por encima de lo mortal y lo mortal no puede ayudar de forma alguna. De esta manera, el hombre aprendería en poco tiempo a expresar perfección. Lo único importante que el hombre debe de aprender es a dejar de una vez y para siempre las fuerzas psíquicas o mentales y expresar directamente desde Dios, porque todas las fuerzas psíquicas son creadas totalmente por el hombre y es probable que lo descaminen. CAPITULO primero aquí terminó la plática y acordamos que todos nos reuniríamos en el desayuno. Nosotros nos levantamos temprano la mañana siguiente, listos para el desayuno a las 6:30. Cuando estábamos saliendo de nuestro alojamiento, nos encontramos con nuestros amigos yendo en la misma dirección, caminando y conversando al igual que lo haría cualquier mortal ordinario. Ellos nos saludaron y nosotros expresamos nuestra sorpresa al encontrarnos con ellos de esta manera. Su respuesta fue, nosotros solo somos hombres iguales a ustedes, ¿por qué persisten en considerarnos diferentes? Nosotros no podemos y no deseamos forzar a nadie para que siga nuestro camino. Todos son libres de vivir y andar el camino como ellos deseen andarlo. Nosotros solo tratamos de enseñar el camino fácil y simple, el camino que nosotros hemos probado y que encontramos muy satisfactorio. Nos fuimos a desayunar y la conversación derivó en los sucesos ordinarios de todos los días. Yo me quedé absorto de asombro. Aquí se encontraban 4 hombres sentados frente a nosotros en la mesa. Había uno que había vivido como 1000 años sobre esta tierra. Él había perfeccionado su cuerpo de tal forma que él era capaz de llevárselo consigo a donde él deseara. Su cuerpo todavía retenía el empuje y la juventud de un hombre de 35 años y esta perfección había sido completada hace como 2000 años. Junto a él estaba sentado un hombre quien era el quinto en línea o descendiente directo de la familia antes mencionada. El segundo había vivido sobre esta tierra por más de 700 años y su cuerpo no aparentaba ser un día más de 40. Ellos eran capaces de conversar con nosotros al igual que lo haríamos con cualquier otro hombre. Ahí estaban Emil quien había vivido por más de 500 años y que parecía tener como 40. Y Hast que era como de 40 y parecía ser como de esa edad. Todos se encontraban conversando juntos como hermanos, sin la mínima insinuación de superioridad, todos amables, sencillos, y sin embargo bien fundados y lógicos en cada una de las palabras pronunciadas, sin ninguna traza de lo místico o lo misterioso sobre ellos, solo seres humanos comunes en el intercambio diario entre cada uno. Aún así, yo difícilmente podía darme cuenta de que todo esto no era un sueño. Después de desayunar, cuando nos levantábamos de la mesa, uno de mis asociados empezó a pagar la cuenta. Emil dijo, ustedes son nuestros invitados aquí, y le entregó a la señora que atendía lo que creíamos que era una mano vacía. Pero, al ver por segunda vez, ahí estaba justo la cantidad de dinero necesario para pagar la cuenta. Nuestros amigos no cargaban dinero con ellos, ni dependían de otros para su provisión. Cuando el dinero era necesario, este estaba justo a la mano, creado desde el universal. Nosotros salimos de la casa y el hombre que estaba con el grupo número 5 nos despidió con un apretón de manos diciendo que él debería de regresar a su grupo, y desapareció. Nosotros teníamos nota de la hora de su desaparición, y después se comprobó que él apareció con su grupo en menos de 10 minutos después de que él nos había dejado. Pasamos el día recorriendo la aldea y los alrededores junto con Emil, Hast y nuestro amigo de los registros, como nosotros lo llamábamos, quien nos relataba en detalle muchos hechos que pasaron durante los 12 años en que Juan permaneció en la aldea. De hecho, los casos eran traídos a nuestras mentes tan vivamente, que parecía como si estuviéramos atrás, en el pasado lejano, caminando y hablando con esta gran alma, quien nos había parecido, antes de esto, solo un personaje mítico conjurado por las mentes de aquellos que deseaban mistificar.
Desde aquel día en adelante, Juan el Bautista ha sido un personaje viviente real, tan real para mí que me parece como si yo ahora lo estuviera realmente viendo caminar por las calles de la aldea y los alrededores y recibiendo la enseñanza de esas grandes almas alrededor de él, al igual que nosotros caminamos por las calles de la aldea y los alrededores ese día, aún no siendo capaces de entender la verdad fundamental de todo esto. Después de pasear todo el día, oyendo los sucesos históricos más interesantes y oyendo la lectura y la traducción de los registros en el lugar mismo donde ocurrieron los hechos miles de años atrás, regresamos a la aldea justamente antes de que la oscuridad de la noche cayera sobre nosotros. Los tres amigos, quienes estaban con nosotros y quienes habían caminado, no mostraban la menor señal de fatiga o de cansancio. Mientras que nosotros estábamos sucios, impregnados de polvo y sudor, ellos estaban frescos y relajados, sus prendas se encontraban tan blancas, tan frescas e inmaculadas como cuando iniciamos en la mañana. Durante todos nuestros viajes con estas personas, nosotros habíamos notado que su ropa no se manchaba. Habíamos comentado sobre esto muchas veces, pero no habíamos tenido una respuesta hasta esa noche cuando, respondiendo a un comentario hecho, nuestro amigo de los registros dijo, esto les puede parecer notable a ustedes, pero nos parece mucho más notable a nosotros que una partícula de substancia creada por Dios se adhiera a otra de las creaciones de Dios en donde no es querida y en donde no pertenece. Entonces, en un instante nosotros nos percatamos de que nuestra ropa y nuestros cuerpos estaban igual de limpios que estaban los de ellos. La transformación, porque para nosotros era una transformación, había ocurrido en forma instantánea a los tres por igual estando ahí parados. Toda fatiga nos dejó y estábamos tan frescos como si nos acabáramos de levantar de la cama y nos hubiéramos dado nuestro baño matutino. Aquí se encontraba la respuesta a todas nuestras preguntas. Yo creo que esa noche nos retiramos con el sentimiento de paz más profundo que jamás habíamos experimentado hasta ahora, en nuestra permanencia con estas personas. Y así, nuestro sentimiento de asombro estaba dando lugar, rápidamente, al amor más profundo hacia estos corazones sencillos y amables los cuales hacían tanto por el beneficio de la humanidad, o sus hermanos, como ellos les llamaban. Nosotros empezamos a verlos como hermanos. Estas almas no se atribuían el mérito a sí mismos, sino que decían que era Dios expresándose a través de ellos, no puedo hacer yo nada por mí mismo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. CAPITULOXVI. Nosotros estábamos despiertos a la mañana siguiente con todas nuestras facultades muy alertas y ávidas de interés y de asombro para lo que ese día nos revelara. Nosotros habíamos empezado a ver cada día como una revelación o manifestación en sí y nosotros sentíamos que solo estábamos empezando a distinguir el significado profundo de las cosas que nos encontrábamos experimentando. Mientras que nos estábamos desayunando esa mañana, nos dijeron que iríamos a una aldea más arriba en las montañas y, desde ese lugar, visitaríamos el templo que se localizaba en una de las montañas que yo había visto al estar parado en la azotea del templo el cual se describió anteriormente. Se nos informó que solo podríamos utilizar nuestros caballos por los primeros 25 kilómetros de viaje. Y que 2 de los aldeanos irían con nosotros esa distancia y llevarían los caballos a otra aldea más adelante, encargándose de cuidarlos hasta que llegáramos. Nosotros entregamos nuestros caballos a los 2 aldeanos en el sitio señalado e iniciamos el ascenso, en el angosto sendero de la montaña hacia la aldea, el cual a veces resultaba ser una serie de escalones tallados en las rocas. Esa noche acampamos en un albergue localizado en la cresta de una punta, como a medio camino entre el lugar en donde habíamos dejado los caballos y la aldea que sería nuestro destino. El guardián del albergue era gordo, viejo, y jovial de hecho, estaba tan obeso y redondo que parecía rodar en lugar de caminar y difícilmente podíamos decir que tenía ojos. En cuanto reconoció a Emil, él empezó a pedir sanación diciendo, como se nos dijo después, que si no recibía ayuda seguramente moriría. Nos dijeron que él y sus antepasados habían conservado este albergue y habían servido al público por cientos de años, que él había sido el encargado como por 70 años. Para el momento en que él se hizo cargo de alojarnos, él había sanado de lo que se llamaba una enfermedad hereditaria, la que se suponía era incurable. Él había sido un trabajador muy activo como por 2 años, después de los cuales gradualmente empezó a perder el interés y a depender de otros para que lo ayudaran a salir de sus dificultades. Esto continuó como por 20 años y él parecía prosperar, pareciendo disfrutar de lo mejor de la salud, cuando de repente volvió a sus viejos hábitos desde donde él ya no hacía el esfuerzo necesario para despertarse a sí mismo de su letargo. Nosotros comprobamos que este caso era solo un ejemplo ordinario de otras miles de personas.
Estas personas viven simple y fácilmente y cualquier cosa que requiera de un esfuerzo se vuelve una carga para ellos muy rápidamente. Ellos pronto pierden el interés y sus oraciones para pedir ayuda se convierten en un sonido mecánico en lugar de algo pronunciado con significado o deseo profundo. Nosotros nos levantamos y proseguimos nuestro camino a hora temprana de la mañana siguiente y a las 4 de la tarde nos encontrábamos en la aldea. Y el templo que era nuestro destino estaba sobre un pico rocoso, casi encima de nosotros. De hecho, las paredes estaban tan empinadas que la única forma de acceso era por medio de una canasta amarrada a una cuerda y bajada con una polea, la cual estaba soportada por una viga de madera sujetada a las rocas. Un extremo de la cuerda se encontraba amarrado a un torno mientras que el otro extremo era pasado sobre la polea y sujetado a la canasta, siendo la canasta bajada y subida de esta manera. El torno estaba localizado en un pequeño cuarto cortado en la roca sólida de una saliente, la cual sobresalía de tal manera que quedaba volando sobre las paredes de roca abajo. La grúa de madera a la cual estaba sujetada la polea colgaba de tal forma que la cuerda y la canasta apenas libraban la saliente, siendo posible subir la carga desde abajo hasta que librara. Así, la canasta y la carga se columpiaban hacia adentro y llegaban muy seguros arriba de la saliente en el pequeño cuarto de roca cortado con este propósito. Esta saliente de roca sobresalía tanto sobre las paredes de roca que estaban abajo, que la canasta se columpiaba en pleno aire desde 15 hasta 20 metros conforme ésta viajaba para arriba y para abajo. A una señal determinada la canasta fue bajada, nos metimos y fuimos subidos, uno por uno, a la saliente, 120 metros arriba. Cuando desembarcamos sobre esta saliente, empezamos a buscar algún sendero que nos guiara hacia arriba al templo. Entonces, vimos que las paredes del templo coincidían con el nivel de las paredes de roca que todavía se encontraban a 150 metros, arriba de nosotros. Nos dijeron que el ascenso sería hecho de un modo similar al que ya se describió anteriormente. Conforme nosotros mirábamos, un brazo de grúa, correspondiendo con el brazo de la saliente en donde estábamos parados, se abrió, una cuerda fue bajada y atada a la misma canasta, y nosotros fuimos subidos de uno en uno, desembarcando en la azotea de aquel templo, 150 metros arriba. Otra vez volví a sentir que estábamos en la cima del mundo. El templo se localizaba en un pico rocoso que sobresalía, 280 metros, por encima de todas las montañas que estaban en los alrededores. La aldea que se quedaba abajo, a 280 metros, se localizaba en la cima de un pase de montaña usado para cruzar los Himalayas. Encontramos que este templo era alrededor de 300 metros más bajo en elevación que el que yo había visitado con Emily Hast, pero este dominaba un panorama más amplio. Desde donde nos encontrábamos, parecía que podíamos ver al espacio infinito. Nos instalaron cómodamente para pasar la noche y nuestros 3 amigos nos dijeron que iban a visitar a algunos de nuestros asociados y que llevarían cualquier mensaje que deseáramos enviar. Nosotros escribimos mensajes, fechándolos con sumo cuidado, dando nuestra ubicación e incluyendo la hora. Cuando les entregamos estos mensajes a nuestros amigos ellos se despidieron de nosotros con un apretón de manos, diciéndonos que nos verían en la mañana y desaparecieron, uno a uno. Con sumo cuidado, nosotros tomamos nota de la hora y de lo que habíamos escrito, y después pudimos comprobar que los mensajes estaban en su destino en menos de los 20 minutos posteriores a la hora en que dejaron nuestras manos. Después de una cena abundante, la cual nos fue servida por los encargados, nos retiramos a descansar, pero no a dormir, porque nuestras experiencias estaban empezando a causarnos una impresión profunda. Aquí nos encontrábamos a casi 2800 metros en el aire, con ningún ser humano cerca de nosotros excepto los encargados, sin sonido alguno excepto aquel que se producía por nuestras propias voces. Parecía que no hubiera ni un soplo de aire en movimiento. Uno de mis asociados dijo, ustedes no se preguntan por